Pues hay una crisis, hay una situación crítica que se agrava, una situación que puede ser de emergencia o lo es ya en torno al agua, al desabasto de agua en el Valle de México. Falta un rato todavía para que comience la temporada de lluvias. 2023 fue un año muy seco y parece que 2024 lo será más todavía. Ezra Chabot, Ezra, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches, Simón. Muy buenas noches. Lourdes Mendoza, Lourdes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Ricardo Rafael. Manuel, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Buenas noches. ¿Qué es esto? La crisis por agua, por desabasto de agua, Ezra. Estamos apenas en febrero, 13 de febrero. Y se supone que esto se acaba en julio, o sea que las presas y su capacidad de pues seguir surtiendo de agua terminaría en julio. La verdad es que he platicado con algunos de los que le conocen a estos, dicen que pues para abril ya el asunto pues amenaza con ser muy grave, fundamentalmente porque, como dabas tú la nota, cuando bajas del 30% de la capacidad de las presas, ya el agua que sigues o que puedes sacar de ahí tiene altísimos niveles de contaminación. Y ahí es un problema mucho mayor. Es algo que no es culpa solamente o responsabilidad de este gobierno, sino de gobiernos anteriores. Desde 2010, cuando Calderón establece lo que sería este derecho humano al agua, pues no se establecen después las normas reglamentarias ni el proceso para pues entender que ibas a tener en algún momento un déficit de agua y que además el país no podía seguir funcionando solo y exclusivamente a partir del agua de lluvia como tal, sino que habría que empezar a generar otras fuentes de abasto de agua. Tienes también el tema eléctrico con las hidroeléctricas que utilizan. Tienes el tema de la agricultura. El año pasado ya tenías un déficit enorme en producción, por ejemplo, de maíz, porque simple y sencillamente el agua no llegó. Y parecería ser que estamos acostumbrados a que aquí, de una o de otra manera, pues se saca agua de mantos acuíferos, sí, de lo que sea, hasta que ya no tienes reserva. Y como dicen algunos, si no declaran la emergencia en este momento para encontrar medidas que pudiesen de alguna manera paliar esto, pues esto se va a poner feo. Se va a poner feo, se va a poner crítico. Ricardo. Sí, la frase que podría usarse, pero es inadecuada en este caso, es que se juntó la tormenta perfecta, ¿no? Para otros temas esa figura es impecable, pues que en este caso lo que falta es justamente la tormenta. Perfecta. Pero sí, a ver, estamos viendo distintos elementos que han configurado este desastre. Por un lado, cambio climático y en concreto el juego del niño y de la niña, que están haciendo que agua sí cae, y cae muchísimo. Mira cómo está en Los Ángeles y cómo están en Tijuana. El problema es que donde caía, pues no está cayendo. Sí. Y en efecto, entonces lo que tienes es un desplazamiento del agua a zonas donde no llovía antes y las zonas que estábamos acostumbrados a estar recibiendo esa cantidad pluvial, pues está disminuyendo. Entonces tienes este primer elemento y ahí no hay promesa de que esto se va a resolver. Incluso podría gravemente empeorarse. Entonces el LA Times sacó un reportaje interesante donde decía, a ver, la mayoría de los mantos acuíferos en el mundo, pues en efecto están resintiendo estos efectos. Sin embargo, ha habido una serie de decisiones y de políticas que han atemperado la crisis. El problema con México, y ahora sí entro al segundo elemento de esta tormenta perfecta, es que esas medidas que eran clave no las hemos seguido. Habla Luis Tamargo, ¿no?, que fue director de la Conagua, lo ha estado diciendo en distintos espacios, que debimos haber decretado la emergencia en 2020-2021 y a partir de ahí haber destinado recursos y haber tenido una política para paliar esta circunstancia. Al no haberlo hecho, nos encontramos con estas presas que hoy están entre el 25 y el 30. Y cierro con el último tema, la falta de inversión de Conagua. Concretamente en ciudades donde el desperdicio de agua es mayúsculo, se habla de la Ciudad de México, para decirlo rápido, de un desperdicio que va del 35 al 50%, pues todo eso junto nos tiene en efecto muy alarmados. Y para poner nada más lo último, pues sin agua los alimentos se destapan de precio. Entonces tenemos además un problema serio para abastecernos de lo que queremos a buen precio. Ahora, está corriendo en paralelo además este desabasto con el proceso electoral. Además y la de temporada todo. de lluvias pues va a llegar prácticamente cuando esté la elección ya a la vuelta de la esquina. Y digamos, la falta de agua, la crisis por falta de agua,
va a seguir incrementándose conforme también se eleve la temperatura del calendario político. Y que mira que ya se está elevando a niveles que no habíamos visto. Bueno, que vivimos en tiempos electorales, como bien dices, y hemos dicho en esta mesa desde el 2018, pero mira, aquí los números. De acuerdo con la ONU, lo que dice es que para el 2050 las sequías van a afectar a más de 3/4 partes de la población mundial. ¿Ok? Dice que el número y la duración de las sequías han aumentado un 29% desde el 2000 y que al día de hoy hay más de 2.300 millones de personas que sufren un problema a causa de la escasez de agua. Esto es la ONU y eso es lo que dice que está pasando a nivel mundial por el cambio climático. Ahora bien, ¿qué nos está pasando aquí en la Ciudad de México? Por dar un ejemplo muy claro. Oye, estuve viendo en redes lo que decía la diputada local, Luisa Gutiérrez, que es la presidenta de la Comisión del Agua, y decía que, fíjate, que cuando llegó Claudia Sheinbaum, el presupuesto para SACMEX, que es el sistema de aguas. El sistema de aguas de la Ciudad de México, era de 17,000 billones de pesos. ¿Y qué creen? Pues el austericidio llegó y ahorita tenemos un presupuesto de nada más 13,200 millones de pesos. Y entonces eso se oye muchísimo, o sea, de 17 a 13 dices algo no está saliendo muy bien, pero ojo, ¿para qué nos ayudaría? Y creo que esto nos puede servir muy bien para contextualizar el problema que tenemos. Y dice, si sumaran las reducciones presupuestales, el gobierno con el gobierno de Sheinbaum, en estos 5 años hubiéramos podido cambiar la red primaria para evitar perder el 40% del agua en fugas, o bien pudieron haber rehabilitado 158 plantas potabilizadoras o revivir ciertos pozos cuya vida estaba ya para morirse desde los años 80. Y lo que dice ella es que hay como 50, que un poquito es lo que ustedes dos, mis compañeros, estaban diciendo. Sí, en el Congreso hay más o menos 50 iniciativas paliativas o ya previsoras de lo que viene. ¿Y qué creen? Pues los diputados de Morena no han podido llamar a sesionar y, como tú dices, ya estamos en tiempos electorales. Pues sí, porque a ver, estábamos acostumbrados, a nadie sorprende, y qué triste decirlo, que falte el agua en Iztapalapa, que abras la llave y no salga, o en zonas altas de la Ciudad de México, en las zonas altas de Tlalpan, de Coajimalpa, de la Magdalena Contreras, pero ahora no hay agua en la Cuauhtémoc, en Coyoacán, en Álvaro Obregón, en Benito Juárez, en Miguel Hidalgo, en alcaldías, digamos, céntricas. E insisto, vamos en 13 de febrero. Falta un rato todavía para que empiece. Y ahí habría que añadirle lo que siempre sucede cuando uno de estos recursos escasea. O sea, el mercado paralelo, que es el mercado de las pipas. Ilegal, sí. Ilegal en muchas ocasiones. La extracción de pozos que tienen que ser, volverlos a componer, a arreglar, a administrar, y que son verdaderamente saqueados. Y entonces entras en esta dinámica en donde ese derecho humano, que además como el agua es muy barata, pues no importa, la tiras, no te la pueden quitar, decían, porque te pueden, reducir el suministro, pero no te la pueden quitar. Y pues no hay nada más fácil de tirar que lo que no te cuesta. Y ahora tienes además el problema que decía Lourdes con respecto a el 40% de fugas, que las ves y es algo palpable. Y segundo, inversiones que países sí han hecho, por ejemplo, en plantas potabilizadoras y desalinizadoras de mar, de agua de mar, y que esto ha ayudado enormemente a muchísimos de estos países que de alguna manera vivían sequías permanentes y que luego pudieron de alguna manera avanzar. Pero tiene que ser una prioridad, y la verdad es que no es una prioridad. Y el gobierno, lo que ahora hizo, la propuesta del presidente, dice que si hay escasez fuerte, pues para consumo doméstico. Pues sí, pero entonces toda la alimentación y toda la agricultura, etcétera, pues se te cae y se te convierte en algo imposible de controlar, ¿no? Sí, ahora, este argumento tiene varios ángulos. No tiene sentido, y creo que es una decisión a tomar, que sigamos poniéndole agua a la industria de la Ciudad de México. O sea, yo creo que ahí cierra, yo estoy de acuerdo en que, dado el escenario que se avecina, un poco los datos que da Lourdes, pues sí, si no
combatimos cambio climático y no reducimos emisiones, no es 2050, es 2030. Ahora, en ese escenario, sí tendríamos que estar pensando, sí, en Vallejo y en las demás zonas industriales del Valle de México, Naucalpan, en fin, tenemos que tener esas industrias súper consumidoras de agua. Y ahí sí tendría sentido reubicarlas para que el agua que llegue y que se va a extraer de pozos y que eventualmente vamos a tener que dejar de tomarla del Cutzamala sea para el consumo humano. Porque ahora, esto no quiere decir que no haya agua para la industria, no quiere decir que no haya para la actividad agropecuaria, pero sí tendríamos que ubicarla en zonas, dado que se está moviendo la precipitación en regiones distintas, donde se puedan beneficiar. Mira, estoy de acuerdo contigo. En el tema agropecuario, el problema es que tampoco le has invertido. Todo lo que es riego por goteo, por ejemplo, que es un sistema de hace mucho tiempo y que da resultados enormes, finalmente utilizas cantidades impresionantes de agua en cultivos que se puede ahorrar, pero como, insisto, el agua no cuesta, entonces es mucho más fácil desperdiciarla. Hay que racionalizarlo. Y así como tú lo dices, industrias que no sean vitales, digamos, no tienen por qué estar en lugares donde no hay agua. E incluso grandes espacios agrícolas, tendrías que obligarlos a meter tecnologías de punta para evitar estar tirando agua en forma absurda. Un mes que es un mes que normalmente lo considerábamos como un mes de lluvias, que fue junio del año pasado. ¿Sabían ustedes que Conagua dijo que llovió un 63% menos que en los últimos desde 1990? O sea, nunca había llovido, o sea, llovió 60% menos en junio que desde 1990. Entonces, tenemos un cambio climático que sí llegó, que el gobierno en general, en toda la República Mexicana, no se preparó para este cambio climático. Y ojo, lo que tenemos es que el Tren Maya, tenemos ahí todavía una reserva muy importante selvática. Del tramo 1 al 4 pues ya están construidos, ahí ya no tenemos nada que hacer, pero del tramo 5, 6, 7 y 8, en una de esas sí tendríamos que estar volteando a ver, porque la deforestación que se está dando en uno de los últimos pulmones que tenemos tan importantes de nuestro país, deberíamos de pensarlo con este cambio climático que llegó y que no hicimos nada tampoco para preverlo. Sin duda. Ahora, regresando al tema de la ciudad, porque tú decías, bueno, ahora no nada más es en Iztapalapa, y la verdad es que sí llama a la reflexión, porque pues los baños de 15 minutos, y perdón, los campos de golf, los grandes jardines, ¿no? La cantidad de agua que derramamos limpiando la banqueta, pues implica, con lo que estamos viendo, un cambio completo de sistema operativo. Es decir, ¿qué vamos a hacer también como consumidoras y consumidores para hacernos cargo de esto? Porque es muy sencillo, ¿eh? Gobierno no hizo. Dice, los gobiernos anteriores decían, todo eso es cierto, pero hay algo que no hemos hecho, y es asumir que esto ya no puede seguir siendo como era. Y ahí es donde yo sí celebro, voy a decir una barbaridad, pues que estemos aprendiendo que el agua pues llega de las 6 de la mañana, que te cierran la llave a la 1, que ya no tienes el flujo, y entonces tienes que pensar con esa lógica para no tener que ir por la pipa, porque es así, el momento que llegas a la pipa, el asunto se vuelve mucho más complicado. ¿Esto va a tener un costo electoral? Porque, sí, a ver, todo esto se cruza, hablábamos de Iztapalapa, Iztapalapa tiene años, décadas. Ahí, y lo manejan como parte del negocio y del negocio político. Un negocio de pipas terrible. Sin duda alguna, y esto que decía Ricardo tiene que ver también con el hecho de que, insisto, no se cobre el agua. O sea, o es muy barata, pues me estoy 2 horas bañándome en total. ¿Es así? Claro, por eso decía la pipa. En ese momento sí ya el codo te empieza a doler. Ahí sí te va a costar. Ahora, en términos electorales, es una bomba, sin duda alguna. O sea, si tú llegas a junio con una Ciudad de México sin agua, con recortes y escasez, pues esto le va a pegar a quien tiene el mando. Esto no me cabe la menor duda. Pues eso sí se lo cobran los ciudadanos, los capitalinos, sí se lo cobran al Yo gobierno. Creo que sí, y la verdad es que los números son fríos y no mienten. Y déjenme decirles, porque ahora sí traigo muchos números. Fíjense, los hogares mexicanos destinamos más o menos en promedio anual 1,643 pesos al agua. Esto es cada
cada año, ¿ok? Del 100% de las casas, el 93% que recibe agua comúnmente en su casa, ¿qué creen? No lo hace normalmente, que es lo que estaban diciendo ustedes. Solamente, fíjense, el 33%, y estos no son datos míos, son datos del INEGI, el 33% de las viviendas con acceso al agua no disfrutan de un suministro diario. Entonces, le destinamos 1.650, pero ¿saben que México en el 2020 fue el país que lideró a nivel mundial el consumo de agua embotellada? Más o menos, compramos 282 litros por persona, lo que representa 5 veces más que el promedio global del mundo. Bueno, si es del mundo, es del mundo mundial, ¿verdad? Y con esto nos gastamos algo así como 28,000 millones de pesos en agua embotellada a nivel nacional. Pues sí. Ahora, déjenme nada más retomar, lo decía César, va a tener un costo político esto, un costo electoral, Ricardo. A ver, como es una bomba de tamaño nuclear, no tengo idea qué efectos va a tener, pero sí me temo que la reflexión va a ser, ningún gobierno se hizo cargo. Es decir, aquí no hay manera de decir, fue A, B, C, porque pues este problema viene andando. Pero se lo cobras al y en que ese está. sentido sí veo muy bien a las autoridades ya blindándose, ¿no? O sea, la discusión de la Ciudad de México me tiene en ese sentido muy entretenida, porque pues sí es evidente que tenemos fugas, sí es evidente que la perforación de pozos se tuvo que haber hecho antes, sí es evidente que el decreto de emergencia para el sistema Lerma-Cutzamala tuvo que haberse hecho en el 21, y del otro lado veo todo un argumento de, pues echemos la culpa al niño y a la niña del cambio climático. Y la verdad, yo creo que cada quien va a creer lo que se le dé la gana. Y eso quiere decir que no va a haber efecto. No, porque, sí va a haber. a ver, si yo ya iba a meter mi voto por un lado, ese voto no se va a ir para el otro lado porque me faltó el agua. Bueno, claro que sí, le echas la culpa al que finalmente tiene el poder y el mando. Y ese es el que tiene la culpa. Es sobre todo en alcaldías donde antes no faltaba. Gracias, Al Lourdes. contrario. Muchas gracias, Muchas Ricardo. gracias. Hasta mañana, pásala bien. Y a sonar.